Bueno, entonces la idea de hoy es hacer como una continuidad del tema que Judy dio la semana pasada. El sábado estuvimos hablando sobre el matrimonio y sobre la formalización del mensaje que pues tenemos ahora. Pero quise de pronto devolverme un poco más y reconocer por qué hemos dado ese paso y cuáles son las bases que nosotros tenemos para entender hoy cómo entendemos esa formalización del mensaje. Entonces voy a compartir pantalla aquí. Creo que está acá en pantalla completa. Yo voy a compartir aquí, o sea que quedó acá sin ver de pronto la participación de ustedes. Ahí ya están viendo mi pantalla. Sí. Bueno, entonces nosotros hemos hablado que la formalización del mensaje tiene que ver pues con el matrimonio, ¿sí? Y quiero pues empezar a mirar por qué nosotros estamos hablando que la formalización del mensaje tiene que ver específicamente con el matrimonio. Entonces quiero hacer un recorrido muy rápido por algunas líneas que nosotros reconocemos y que hemos estado estudiando. Voy a hacerlo muy brevemente porque creo que ya la mayoría de nosotros está familiarizado con las líneas. Entonces, bueno, acá nosotros hemos visto que hay unas consecuencias del pecado, pero antes de ver las consecuencias del pecado, nosotros tenemos acá un Edén, ¿cierto? Ay, perdón, es que no se maneja bien esta máquina. Espérenme un segundito. Que tengo un lapicito táctil y casi no lo sé utilizar. Ya. Bueno, entonces nosotros hemos estudiado el recorrido de esta línea de progresión que nos lleva de un Edén a otro Edén. Y nosotros ya hemos estudiado que tenemos acá tres pecados iniciales que han traído unas consecuencias y unas maldiciones para la humanidad. Entonces, yo sé que nosotros ya lo hemos de pronto identificado. Acá tenemos a Eva en Génesis 3:17. ¿Y cuál es la consecuencia del pecado de Eva? Ay. El sexismo. El sexismo, ¿cierto? Entonces tenemos una situación de género, tenemos un segundo pecado de Caín, y ese pecado tiene que ver con el tema de adoración. Voy a ponerlo acá arriba mejor. Adoración. Y tenemos un tercer pecado, ese lo tenemos acá en Génesis 4:10. Tenemos un tercer pecado, que es el pecado de Cam, y este pecado tiene que ver con raza, ¿cierto? Nosotros ya reconocemos eso. Este está en Génesis 9:25. ¿Listo? Nosotros hemos identificado que estos pecados que entran después de que estas consecuencias del pecado entran evidentemente después del pecado, ¿cierto? Pero que en esta línea de progresión, que esta es una línea que es un viaje, ¿cierto? Nosotros tenemos acá un quiasma y nosotros hemos identificado, ay, perdón esas líneas, pero es que no logro manejar bien este lapicito. Y nosotros hemos identificado acá que esto es un quiasma y que acá nosotros tenemos el año
1861, ¿cierto? Donde también se está hablando de un tema de raza. Tenemos la guerra civil en Estados Unidos. Tenemos acá en 1888 un tema de adoración, donde tenemos un vocero que es A.T. Jones, y que él está defendiendo el tema de cómo es que adoramos a Dios a través del sábado. Y tenemos el último, que es el de nuestra dispensación, que es el último pecado que se está tratando de restablecer antes de ingresar al Edén, y que es el pecado que tiene que ver con el género. Nosotros ya hemos identificado que Dios no cambia, pero que hemos tenido que recorrer este camino de 6.000 años para que estos pecados que ingresaron aquí y las consecuencias de ellos sean restaurados antes de que nosotros lleguemos a la tierra nueva, ¿sí? Quería empezar con esto porque acá hay unos elementos que quiero resaltar, y es que identifiquemos cuáles son los elementos en común que tienen estos tres pecados, ¿sí? Y quiero empezarlos a plantear. Si ustedes tienen algún otro, pues vamos haciendo la construcción entre todos. Pero básicamente estos pecados nos llevan a comprender que hay una dominación del fuerte sobre el débil. Esa es la consecuencia del pecado. Que hay una consecuencia donde vemos a alguien que tiene que ser sometido y a alguien que genera un tipo de imposición. Que vemos inequidad en estos pecados, que vemos que se coarta la libertad de decisión. ¿Sí? La consecuencia del pecado nos lleva a eso. Y todo eso nos lleva a que el carácter de Dios... Ay, perdón, esto está terrible. Yo no sé escribir en este cosito. Carácter de Dios, pues ha sido tergiversado a causa de estos pecados, ¿sí? Eso nosotros ya lo hemos tenido claro. Hemos estudiado también cuál es el concepto de maldición, porque nosotros sabemos que estos pecados traen una consecuencia, y esa consecuencia es una maldición que cae sobre cada uno de estos personajes bíblicos que vemos aquí, sobre la humanidad en general. Y esa maldición es una profecía, que es una declaración que nos muestra el porvenir, ¿sí? A causa no porque Dios quiera hacerlo, sino porque es una consecuencia de nuestros actos, ¿sí? Pero en todo este camino, de estos 6.000 años, como lo decía, Dios está tratando de restaurar eso. Eso nosotros ya lo hemos visto. Quiero poner la lupa un poquito, porque el tema de hoy es matrimonio, pero quise empezar desde esta estructura para que nosotros empecemos a identificar cómo hemos llegado a esos pasos, cómo hemos dado esos pasos para comprender hoy la formalización de nuestro mensaje. Y quiero que pongamos un poco la lupa acá en este tema, que nos vaya a ayudar a comprender un poquito cómo entendemos nosotros la Biblia, cómo entendemos nosotros la palabra de Dios. Antes de pasar a esto, quiero que entendamos que estos temas en 1800, perdón, es que esto, enredo con esto. En 1861, en 1888 y actualmente, lidiando con estos tres temas, nosotros lo que vemos es, un momento. Lo que nosotros vemos es una unión de iglesia y Estado, ¿sí?
Estos temas han estado fuertemente relacionados con esa unión y esa discusión que se da entre la unión de la Iglesia y el Estado y con otro elemento muy importante, que es cómo interpretamos la ley de Dios o la Constitución. Pero tiene que ver cómo nosotros estamos leyendo y cómo nosotros estamos interpretando esa ley. Son los dos elementos que nosotros podemos ver ahí. Ahora sí, vamos a poner la lupa un poquito acá en esta línea que también creo que es muy familiar para nosotros. También nos muestra un recorrido de Edén a Edén. Y nos muestra que en el Edén nosotros tenemos igualdad, ¿cierto? Tenemos soporte para decir eso, que había allí igualdad. Y entendemos que en esta línea de progresión lo que Dios quiere volver a tener y lo que Dios está buscando al restablecer y al trabajar en esos pecados en nosotros es volver a esa línea de igualdad. Entonces, cuando nosotros miramos rápidamente el tema de raza, nosotros identificamos aquí, a ver, aquí el pecado de Cam, que es el que vamos a mirar, ¿cierto? El de la raza. Y a partir, esto está en Génesis 9, del 18 al 28. Y a partir de este momento entra la esclavitud, ¿cierto? Noé maldice a Canaán y le dice que siervo de siervo será, ¿cierto? Entonces acá entramos con la esclavitud. Entra ese pecado en nuestra línea de progresión. Luego tenemos acá a otro de los profetas que nosotros hemos estudiado, Abraham. Abraham, tenemos en Génesis 17, 23, que este hombre que era amado por Dios, el pacto que Dios hacía con Abraham lo hacía solo a través de los hombres y lo hacía a través de la circuncisión, pero no solo de sus hijos, sino también de sus esclavos. Entonces nosotros entendemos acá que Abraham, es que no veo el cursor, que Abraham también tenía esclavos, ¿cierto? Y Abraham tenía esclavos y Dios y la palabra de Dios dice que Abraham era un profeta amado por Dios. Sin embargo, nosotros ya hemos estudiado que él tenía esclavos. Lo vemos lo mismo también acá en Moisés, en la línea alfa. Esto acá lo podemos leer en Levítico 25, que también había esclavos, pero adicional acá teníamos una diferenciación entre el pueblo de Israel y entre el pueblo extranjero, ¿cierto? Entonces los israelitas no podían ser esclavos, pero los extranjeros sí podían ser esclavos. Y acá tenemos pues la época de los reyes, y en la época de los reyes pues también vemos que quienes podían gobernar eran específicamente hombres. Y tenemos acá a Salomón, que cuando hizo su obra tenía 5 tribus que no exterminaron, pero que pues dejaron como esclavos también. ¿Cierto? Tenemos aquí a Jesús en esta dispensación. Nosotros ya conocemos ese concepto. En esta dispensación tampoco se dice nada malo sobre la esclavitud, e inclusive acá Pablo en Filemón, Filemón versículo 12, nos dice que debemos obedecer a nuestros amos. Pasan 1260 años, nosotros conocemos ese periodo de tiempo, nosotros reconocemos que este periodo acá inicial es la tierra gloriosa alfa, ¿cierto? Porque Moisés es el profeta encargado de llevar al pueblo a esa tierra gloriosa,
Pero nosotros sabemos que acá, después de estos 1260 60 años, lo dice la hermana White, nosotros volvemos a otra tierra gloriosa, que es la tierra gloriosa Omega. En esta tierra gloriosa tenemos este año, que para nosotros pues es reconocido. Y acá, Elena G. White nos dice que la esclavitud, contrario a todo lo que se venía diciendo acá, la esclavitud sí es pecado. ¿Cierto? Y ella va en contra de un así dice el Señor. ¿Cierto? Ay, Dios, perdón esta letra. Hay varias citas que nosotros ya hemos de pronto manejado y reconocemos, pero que también podríamos mirar ahora donde ella específicamente dice que la esclavitud sí es pecado y quien se oponía aquí a ella era pues todos los cristianos conservadores que tomaban la Biblia como ejemplo y que tomaban a Moisés para decir, escrito está que Dios avala la esclavitud y en toda la Biblia no hay una sola palabra que indique que no se debe o que es abominable la esclavitud, ¿ya? Tenemos aquí a Martin Luther King y tenemos aquí en nuestra línea, en esta tierra gloriosa Omega, a un presidente negro, ¿cierto? Que después de todo este proceso donde los esclavos negros tuvieron que sufrir un proceso doloroso, pues llegan a una posición un poco más elevada. ¿Qué quiero como que discutamos y que tengamos acá en cuenta? Que quien se oponía aquí a Cristo, porque aunque en esta línea no se dice nada específicamente contra la esclavitud, sí se dice mucho en contra de los escritos de Moisés, ¿sí? Y entonces ya no hablamos de un pacto mediante la circuncisión, sino mediante el bautismo. Ya no hablamos hablamos de un Jesús que está siendo atacado por los fariseos porque él violaba la ley de Moisés, compartía con publicanos, hablaba con mujeres gentiles, avalaba, como les digo, el bautismo. ¿Y quiénes se le oponían aquí a Jesús? Pues las personas que estaban viviendo en otra dispensación. Los fariseos que no entendieron que este escrito está, que este así dice el Señor, de acá de Moisés, tenía que cambiar aquí. Y tenía que cambiar aquí porque nuestra línea es una línea de progresión y nosotros vamos hacia el Edén. Entonces, acá cuando nosotros hablamos de igualdad, tendremos que volver a esto, tendremos que volver a la igualdad, ¿cierto? Entonces, quienes se oponían a Cristo en esta dispensación son los mismos que se le oponen aquí a Elena G. de White cuando ella está hablando de que la esclavitud sí es pecado y que viene de Satanás. En sus citas lo dice, ¿ya? Entonces, todo esto lo hago para que nosotros comprendamos por qué no seguimos un escrito está literal, porque hace 8 días nosotros hablamos sobre el tema y decíamos qué cosas de la Biblia yo tomo literales y cuáles no, y cuáles voy a tomarlas por principio, y cómo es que yo estoy leyendo la Biblia, ¿cierto? ¿Cómo es que yo leo esto que está escrito aquí? Porque si no lo tomo por principio, entonces si nosotros vamos a Efesios 5:22, 5:22, no sé si alguien me puede ayudar a leerlo. Yo lo tengo. Dice, esposas, sométanse a sus propios esposos como el Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo.
Matías, ya que estás en ese texto, ¿me puedes leer también Efesios 6:5? Ok, dice, esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con respeto y temor y con integridad de corazón como a Cristo. Entonces acá nosotros en un mismo libro, gracias Matías, estamos encontrando que en Efesios 5 nos dice las mujeres deben someterse a sus esposos y la iglesia cristiana conservadora dice eso está vigente y mujeres sométanse a sus esposos. Pero vamos un capítulo adelante y decimos Efesios 6:5, siervos obedezcan a sus amos en una época en la que la esclavitud era avalada y decimos, no, eso ya no. Entonces, ¿cómo nosotros discriminamos cuáles textos sí podemos aplicar y cuáles no? Y nosotros hablamos de esta línea de progresión porque nosotros entendemos que hay algunas dispensaciones y las consecuencias del pecado las hemos vivido durante 6.000 años y Dios ha estado trabajando 6.000 años para que nosotros vayamos despojándonos de todo este pecado, ¿cierto? Porque si no, no entenderíamos por qué acá Elena G. White dice que la esclavitud sí es pecado cuando todo el escrito estaba en su contra. Y ese era el argumento que tenían las personas del sur para decirle que ella estaba errada y para aferrarse a que la esclavitud debía seguir vigente. Pero nosotros, ella entendió esto, que la consecuencia del pecado era la dominación del fuerte contra el débil, del sometido, de la imposición, la inequidad, la falta de libertad, de libre albedrío, ¿cierto? Ella entendió que todo esto atentaba contra el carácter de Dios. Y a pesar de que así dice el Señor que la esclavitud estaba bien y que Abraham era padre de las naciones, no tenía por qué avalar ese pecado, ¿ya? Entonces, en contra de todo eso, la profeta que nosotros seguimos nos dice que ella está en contra de una, así dice el Señor, cuando habla de la esclavitud. Sin embargo, como es una línea de progresión, permítame un segundo porque va a ingresar alguien. Sin embargo, como es una línea de progresión, entonces nosotros entendemos que para reconocer el carácter de Dios tenemos que dejar de lado los escritos está que se avalaban en un momento y que nuestra línea de progresión pues van siendo modificados. Bueno, iba a decir que sin embargo, yo se lo explicaba a mi hija como algo, como una nube que va cubriendo todo esto y que al final del camino se va disipando y que las personas que van recorriendo el camino no entienden toda la luz en su totalidad, pero sí empiezan a dejar de lado ciertas prácticas que se veían como buenas, como positivas, ¿cierto? Entonces acá, por ejemplo, Elena White habla de que la esclavitud es pecado, pero seguía persistiendo en que el casamiento interracial era malo, ¿cierto? Que no estaba bien. Y hoy nosotros no creemos eso. Seamos adventistas, liberales o conservadores, ninguno de nosotros cree eso, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿por qué traemos este tema cuando hablamos de matrimonio? Porque es necesario entender cuáles textos vamos a leer y cómo los vamos a leer. Y el tema del matrimonio es un tema difícil porque el matrimonio en el cristianismo se reconoce como una entidad y como una institución, como un asunto que es un asunto de Dios, que no es un asunto del Estado ni de los hombres, sino que es una institución que Dios creó y pues de la cual se tiene mucho recelo, ¿sí? Entonces, quiero citar este texto que leímos hace 8 días, ya con este contexto que acabamos de realizar. Quizás alguien me quiera ayudar a leerlo. Si quieres yo. Vale. Después, cuando los fariseos lo interrogaron acerca de la legalidad del divorcio, Jesús dirigió
la atención de sus oyentes hacia la institución del matrimonio conforme se ordenó en la creación del mundo. Por la dureza de vuestro corazón, dijo él, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Se refirió a los días bienaventurados del Edén, cuando Dios... Ay, no puedo ver. Perdón, ya. Cuando Dios declaró que todo era bueno en gran manera. Mateo 19:1. Entonces tuvieron su origen dos instituciones gemelas, para la gloria de Dios y en beneficio de la humanidad, el matrimonio y el sábado. Al unir Dios en matrimonio las manos, Génesis 2:24, de la santa pareja diciendo, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dictó la ley del matrimonio para todos los hijos de Adán hasta el fin del tiempo. Lo que el mismo Padre Eterno había considerado bueno era una ley que reportaba la más elevada bendición y progreso para los hombres. Gracias, Cindy. Entonces acá quiero resaltar varios elementos que trabajamos en parte el sábado pasado con Judy. Y acá nos habla de que la institución del matrimonio conforme se ordenó en la creación del mundo, por la dureza de vuestro corazón, dijo él, o sea, Moisés, os permitió repudiar a vuestras mujeres. Esa es la primera parte que quiero que miremos, y quiero que la miremos porque es la dureza de vuestro corazón, porque nosotros no hemos entendido esto, que Dios permite, ay Dios mío, perdón, que Dios permite en ciertos periodos de tiempo ciertas cosas, no porque Él lo quiera así, sino porque esa es la dureza de nuestro corazón, esa fue la consecuencia del pecado, ¿sí? Cuando nosotros vemos acá el tema del matrimonio, ¿cuál de estos pecados está atendiendo este párrafo? ¿A cuál de estos pecados está atendiendo este párrafo? ¿Al género, a la adoración o a la raza? Género. ¿Por qué? Porque, o sea, si el matrimonio es... O sea, porque el matrimonio es la unión de dos, y si uno está sobre el otro... Mira esto, Cindy. El sábado es la institución gemela del matrimonio. Ajá, sí. ¿Y el sábado a cuál de estos? A Caín. A Caín. Es un tema de adoración. Uh-huh. Entonces, nosotros estamos atendiendo acá al segundo pecado. Es un pecado de adoración. ¿Ya? El sábado, no estoy hablando de los 10 mandamientos, estoy hablando de la institución, pero el sábado me está hablando del amor a Dios y el matrimonio me está hablando del amor al prójimo, ¿cierto? Sí. Pero acá me dice que además estas instituciones, que son gemelas, tienen dos funciones. Una es darle gloria a Dios. Ay, Dios, es que esto. Y la otra, que es para beneficio de la humanidad. Está escribiendo mal, pero bueno, yo estoy escribiendo mal, perdón. Ay. Bueno, entonces cuando hablamos del matrimonio y del sábado, estamos hablando de que esas dos instituciones gemelas que hacen parte de la forma en que yo ofrendo a Dios, o sea que me está hablando del pecado de Caín, de la forma en que yo adoro a Dios, tiene dos propósitos, tanto el matrimonio como el sábado, darle la gloria a Dios y ser un beneficio para el hombre. Y acá en la siguiente parte me dice, al unir Dios en matrimonio,
las manos de la santa pareja, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, dictó la ley del matrimonio para todos los hijos de Adán hasta el fin del tiempo. Lo que el mismo Padre Eterno había considerado bueno era una ley que reportaba la más elevada bendición y progresión para los hombres. Es decir, que esta ley no reportaba la más elevada bendición y progresión para las mujeres. O sea, yo cuando leo el texto pienso que es a todos, ¿no? Para la humanidad. Es decir, que acá nosotros sí podemos decir que acá está hablando de a la mujer y del hombre. Y acá no estamos diciendo que está hablando específicamente de hombres, acá sí se refiere a toda la humanidad, pero acá sí está hablando solamente de hombre, hombre y acá de mujer, mujer. Es un cuestionamiento que quiero hacer para que entendamos cómo estamos leyendo. Cuando nosotros seguimos el texto y utilizamos la metodología, comprendemos por qué está esto escrito así, para no hacer interpretaciones personales. Lo voy a dejar, digamos, ahí en un interrogante, pero sí, acá está hablando de la humanidad. Solo quiero que miremos que cuando acá está diciendo dejar al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, en algunas veces hacemos algunas excepciones y decimos, no, acá sí está refiriéndose a hombre y a mujer, o acá solo se está refiriendo a hombre porque hacemos sesgos a la manera, a la forma de leer. Cuando utilizamos la metodología, nosotros comprendemos que acá se está refiriendo a la humanidad, con el siguiente párrafo que sigue este texto. Pero digamos que ahora no me voy a centrar en eso, porque lo que quiero mostrar aquí es que el matrimonio acá nos está mostrando que es una institución paralela al sábado, es una institución que al igual que el sábado logra acercarnos a Dios. Ese es el objetivo del matrimonio. Ese es el principio que nosotros vemos en el matrimonio, ¿sí? El acercarnos a Dios es el que es un beneficio para la humanidad, ¿sí? Entonces, cuando nosotros miramos la historia, que hemos estado acá revisando un poco estas líneas, nosotros tenemos que identificar algo. Acá, en 1850, voy a mirar acá, en 1850, ¿se acuerdan qué ley salió? Que la hemos estudiado también bastante. La ley del fugitivo. Exacto, la ley del esclavo fugitivo. Voy a poner acá un más. Y en 1888, ¿contra cuál ley se estaba peleando? La ley dominical. La ley dominical, ¿cierto? Sí. Nosotros ya hemos dicho que aunque nosotros lo llamamos ley dominical, acá estamos hablando de dos testigos que nos muestran un paralelo. Entonces voy a hacer acá un paralelo. Frente a estas situaciones que nos mostraban la unión de iglesia y Estado, ¿cuál fue la postura del cristianismo conservador? ¿Y cuál fue la postura del pueblo de Dios? Entonces, el cristianismo conservador aquí, frente a estas leyes, nos estaban hablando de que se defendía la esclavitud. ¿Cómo se defendía? Con la Biblia. Sacaban un escrito está, y en este momento histórico se defendía la esclavitud con argumentos bíblicos. Y acá, el pueblo de Dios, que dijo Elena G. de White, aparentemente iba en contra de un escrito está. Cito, ¿cierto? Lo voy a poner así porque es que... Acá el cristianismo conservador que decía, voy a leer un texto
de 1968 frente a esta ley del esclavo fugitivo. Decía, si tú quieres decir que la Biblia está incompleta, si tú quieres argumentar en contra de la esclavitud, ¿no te parece extraño que en un libro tan grande como la Biblia no hay ningún espacio, no hay ninguna pequeña oración que diga que la esclavitud está mal? Eso es todo lo que se necesita, 3 palabras de todo el libro, pero no se encuentran allí y nunca dice la esclavitud está mal. Y acá tenemos entonces la postura del pueblo de Dios, ¿cuál fue? Entre comillas, no importa lo que diga la Biblia, porque entendemos que la consecuencia del pecado, ¿cuál es? La dominación del fuerte contra el débil, la sumisión de la mujer sobre el hombre, y quiero que lo pensemos en el contexto del matrimonio, ¿cómo sería? Porque el sábado y el matrimonio son instituciones gemelas. ¿Esto qué hizo? Este cristianismo conservador se cogió tan literalmente este texto, sin comprenderlo y sin analizarlo, que ignoró el sufrimiento del débil. Y se acogió a un escrito estar, porque recordemos que toda la consecuencia del pecado lo que hace es tergiversar el carácter de Dios. Entonces acá, defendiendo este escrito está, se ignora que hay un débil, una minoría que está sufriendo, y sigo invitándolos a que pensemos en el tema del matrimonio. Y se acogieron a eso para ignorar lo que estaba sucediendo a su alrededor. El pueblo de Dios, ¿qué hizo? Entendió. Porque Elena G. White entendió que Dios no quería ese sufrimiento. Y al margen de entender por qué su color de piel era más oscuro, o al margen de entender por qué la sexualidad de esta persona es diferente, al margen de entender por qué Dios nos hizo diferentes a todos, simplemente entendieron que esas personas que estaban en una minoría no debían sufrir. Y acá hay algo que quiero también mencionar, que el cristianismo conservador tomó una postura que nosotros ya hemos estudiado también, que se llama separados, pero iguales. Entonces, ok, listo. Entonces, que no sean esclavos las personas negras. Está bien, los aceptamos, pero lejos. Los aceptamos en el final del bus, o los aceptamos en la iglesia que está separado, los aceptamos lejos de nosotros, pero nosotros los aceptamos. Y es lo mismo que pasa hoy con la población LGBTQI, donde decimos, sí, los toleramos, sí, ellos pueden tener perdón de Dios, pero tienen que ser célibes, tienen que no casarse, tienen que estar separados o tienen que cumplir las condiciones que nosotros les imponemos. Es la misma ideología, separados pero iguales. Entonces, ¿toleramos? Sí, nosotros los toleramos, pero no me pida que los acepte. Otra postura que teníamos diferente como pueblo de Dios ante estas leyes que salieron, que estamos hablando de cómo Dios está restaurando al pueblo de Dios, este grupo cree el derecho de que los únicos que tienen libertades son ellos y que los demás, ahí voy a conectar el computador, perdón un momento. Ya, perdón. Entonces estas personas dicen, nosotros tenemos libertad religiosa, ¿cierto? Pero porque tienen la libertad de... Un momento. Perdón.
La libertad de quitar libertad a otros para ganar su propia libertad, ¿sí? Y acá este grupo recuerda que está lidiando con derechos fundamentales y que no le pueden ser quitados porque sencillamente son sus derechos, ¿sí? Es el derecho de cada quien a adorar a Dios de acuerdo a sus convicciones, y si lo ponemos en paralelo con la institución gemela, es el derecho de cada persona decidir con quién va a compartir su vida. Son derechos que ellos tienen y es la forma en que Dios ha pedido que nosotros le glorifiquemos y es la forma en que Él ha instituido para que nosotros nos beneficiemos de conocer cuál es el amor al prójimo. Aunque su base es la Biblia, acá en este grupo, nosotros vemos que no tienen la base ni la justicia ni el derecho del otro, ¿sí? Acá esto totalmente, la justicia no existe, porque pues primero está mi derecho y tampoco el derecho del otro, ¿cierto? Y acá pues tenemos que la base precisamente es esa, la justicia, el derecho del otro y el amor al prójimo. Entonces lo que nosotros vemos aquí es que este tema, donde vemos la unión de la Iglesia y del Estado, donde vemos estos pecados en una línea de progresión, son los mismos. Es la misma ley del esclavo fugitivo, es la misma contienda que tuvo que luchar A.T. Jones ante el Senado. Y aunque no digo que el matrimonio homosexual sea la ley dominical, porque hemos sido claro que es un tema de género, donde ellos son un grupo también que deben ser restablecidos sus derechos, sí entra a formar parte de cómo nosotros estamos entendiendo cuál es nuestro papel como pueblo de Dios. Porque históricamente hemos visto que nos hemos opuesto a ese cristianismo conservador y a pesar de un escrito está, hemos abogado por la ley de las minorías o por las personas que están siendo afectadas. Y acá quiero citar un poco Lucas 10:25, que es un texto que también ya hemos leído nosotros. No sé si alguien me quiera ayudar a leer. Del 25 al 26 puede ser solamente. Lo leo. Gracias. Dice Lucas 10, 25, 26. Y he aquí, un doctor de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Entonces acá mirando todo esto, gracias Matías, nosotros decimos, bueno, ¿qué está escrito en la ley? Pero no solo es que está escrito, sino cómo yo lo estoy leyendo y cómo yo estoy entendiendo cuál es el carácter de Dios. ¿Sí? Porque nosotros debemos entender que a partir del pecado entran ciertas consecuencias, pero que en la línea de progresión nosotros debemos ir rompiendo con esas consecuencias para prepararnos para el Edén. Bueno, entonces nosotros acá estábamos hablando de tres leyes, ¿cierto? La ley del esclavo fugitivo y la ley dominical, que es un ejemplo también que nosotros tenemos para entender cómo se dio esa discusión. Y Alonzo Trevia Jones, A.T. Jones, él defendió ante el Senado la libertad, sobre todo lo que defendió fue la libertad de decisión de cada persona. Y quiero que miremos algunos principios que él, con los que él debatía sobre este tema de la ley dominical en 1888. Algunos de ellos dicen que es que tengo varios, pero quiero solo resaltar unos pocos. Dicen,
Todo hombre que se comporta como un buen ciudadano es responsable solo a Dios por su fe religiosa y debe ser protegido en su adoración a Dios de acuerdo con los dictados de su propia conciencia. Y bueno, voy a leer una pequeña cita y ahorita voy a pasar a otra para que alguien me ayude a leerla. Dice, hay personas que creen en la comunidad de propiedades en este mundo, como una especie de copropiedad. Supóngase que se basa sus principios de tener todas las cosas en común sobre el ejemplo apostólico. Muy bien, tienen el derecho de hacerlo. Cada uno que vende su propiedad y la pone en un fondo común tiene el derecho de hacerlo, si así lo elige. Pero supongamos que estos hombres, al llevar adelante ese principio y al reclamar que es una ordenanza religiosa, fueran a tomar sin su consentimiento la propiedad suya o la mía para ponerla en esa comunidad. No sé si es clara la cita, pero es como si nosotros queremos aportar para hacer una comunidad y queremos dar nuestro granito de arena, lo podemos hacer, estamos en la libertad, pero no podemos tomar el granito de arena de otro para imponerle que él nos dé eso para nuestra comunidad, ¿sí? Y al nosotros negar el matrimonio, al concebir el matrimonio de una sola manera, lo que estamos haciendo es eso, quitándole a la persona el consentimiento de tener su propiedad, ¿ya? Y quiero leer este texto, es un poquito largo, pero quiero que nos tomemos para finalizar la tarea de leerlo, porque me pareció muy diciente respecto a esta libertad que nosotros debemos dar. Hay una discusión en el Senado y esa discusión se da con este senador Blair, y Ate Jones. Y entonces él está explicando sobre eso, sobre el derecho que tienen las personas a imponer a otros. Y el senador Blair le dice, ahora aplique ese derecho a este caso, a la institución del sábado. A la institución del sábado. ¿Cuál es la institución gemela? El matrimonio, ¿cierto? Ay, nuevamente. Perdón. Ya. Él dice, aplique esto que usted está diciendo, este derecho que usted está abogando, ahora a la institución del sábado. No sé si alguien me la quiere ayudar a leer, por favor. Dale. A ver si puedo. Ay, perdón, ya quita esto. Ya. Bueno. Y lo de abajo también, si no, no voy a poder. Ay, perdón. Ya. Ay, se me fue todo. Se fue todo. ¿Se fue? Sí. Perdón. Momento. No es nada. Ay, es que no sé manejar este lapicito y... Ya. Bueno. Muy bien. Consideremos eso. Aquí hay personas que guardan el domingo. Es su derecho trabajar en todos los demás días de la semana. Es su derecho trabajar en ese día si lo desean. Pero están guardando ese día reconociéndolo como día de reposo. Pero mientras hacen lo que es su derecho, hay aquí otras personas guardando el séptimo día y otros que guardan el viernes. Los musulmanes reconocen el viernes, pero nos limitaremos a los que guardan el séptimo día como su día de reposo. Los que guardan el domingo y que quieren una legislación para ese día, dicen que a otras personas se les prohíba trabajar en domingo porque dicen que perturban su descanso, perturban su adoración, etc., y pretenden que sus derechos no son adecuadamente protegidos. ¿En verdad creen ellos tal cosa en principio? Veamos. Nunca admitirán
en todo caso todavía no ha encontrado uno de ellos que lo haga, que su trabajo en el séptimo día perturbe el descanso o la adoración del hombre que descansa el séptimo día. Entonces, ¿sobre qué principio es que nuestro trabajo en domingo perturba al resto de los que guardan el domingo? Nunca he encontrado a uno de ese lado que admita tal principio. Si su trabajo no perturba nuestro descanso y nuestra adoración, nuestro trabajo no puede perturbar su descanso o su adoración. Más que eso, en una convención general dominical realizada en San Francisco, en la que estuve presente, había una persona que habló sobre este mismo tema. Dijo: hay algunas personas, y bastantes en este estado, que no creen en las leyes dominicales y que guardan el séptimo día como su día de reposo. Pero, dijo él, la mayoría debe gobernar. La inmensa mayoría de la gente guarda el domingo. Sus derechos deben ser respetados y tienen el derecho de promulgarlo en una ley. Yo me puse en pie y dije: supónganse que la gente del séptimo día fuera la mayoría y concurrieran a la legislación y pidieran una ley para obligarlo a usted a guardar el séptimo día por respeto al derecho de ellos. ¿Lo consideraría correcto? Hubo un murmullo en toda la sala. No. Gracias, Graciela. De nada. ¿Qué principio nosotros vemos aquí? De la libertad. De la libertad, de la no imposición. Pero así como el senador Blair le pidió a Ate Jones que lo aplicara a la institución del sábado, yo voy a pedir que lo apliquemos a la institución del matrimonio. Y me voy a atrever a cambiar algunas palabras que están aquí para hacer la aplicación que quiero hacer respecto al matrimonio. Voy a cambiar la palabra domingo por matrimonio heterosexual. ¿Por qué? Porque el matrimonio heterosexual es el que está en derecho constituido. Y la minoría aquí no son los que guardan el sábado, sino es la institución gemela. Los que tienen un matrimonio que no se acomoda a la institución cristiana establecida y a lo que escrito está, cómo se lee en este momento, ¿cierto? Porque nosotros ya hemos estudiado varias citas que en su contexto no significan lo que nosotros pensamos que significan respecto a la homosexualidad, pero pues ese es otro tema. Voy a leerla con los cambios que yo le hice haciendo la modificación respecto al cambio de palabras de domingo por matrimonio heterosexual, que es la institución gemela. Dice: muy bien, consideremos esto. Aquí hay personas que tienen un matrimonio heterosexual. Es su derecho, ¿cierto? Es su derecho trabajar en ese día. Bueno, ahí podemos hacer el cambio si lo desean. Están guardando su día. Están teniendo un matrimonio heterosexual, reconociéndolo como su derecho. Pero mientras hacen lo que es su derecho, he aquí otras personas que están teniendo un matrimonio homosexual y otros que no se casan. Los musulmanes, por ejemplo, reconocen el viernes. Hay personas que deciden quedarse solteras, a quienes también se juzga por ello. Pero nos limitaremos a los que guardan, a los que son homosexuales, como su elección, que no es una elección, ya lo hemos hablado. El matrimonio heterosexual, los que guardan el domingo, matrimonio heterosexual, y que quieren una legislación para ese día, piden que otras personas se les prohíba o se les imponga un matrimonio heterosexual o el celibato, que es lo que estábamos hablando hace 8 días. Porque dicen que perturban su descanso, perturban su adoración. Recordemos que ese es un tema de adoración. Y pretenden que sus derechos no son adecuadamente protegidos. Es lo que hemos hablado múltiples veces y es lo que el conservadurismo cristiano siempre ha dicho, y es que se atenta contra la familia, que se atenta contra los valores cristianos, que se perturba la mentalidad de los jóvenes y de los niños, ¿no?
en verdad ellos creen tal cosa, en principio, nunca admitirán que el matrimonio es heterosexual perturbe la adoración del matrimonio homosexual. Entonces, ¿sobre qué principio es nuestro trabajo, nuestro matrimonio homosexual? Esto perturba a los que son heterosexuales. El que haya un matrimonio homosexual perturba a quien tenga un matrimonio heterosexual. No lo es. Él dice que no lo es. Pero que ellos nunca lo van a admitir. Quiero ir al último trozo del párrafo. Creo que no está aquí, acá está al final. Dice, el argumento final de ellos es, dice, hay una persona que habló sobre este mismo tema y dijo, hay algunas personas y bastantes en este estado que no creen en las leyes dominicales y que guardan el séptimo día como de reposo, pero, dijo él, la mayoría debe gobernar. La mayoría, ¿cuál es la mayoría en nuestro caso? Hablándolo de la institución gemela. La inmensa mayoría de la gente es heterosexual y sus derechos deben ser respetados y tienen derecho de promulgar una ley. ¿Y qué dijo A.T. Jones? Yo me puse de pie y dije, supóngase lo contrario, que la mayoría fueran homosexuales y que nos impusieran a nosotros el hecho de que tenemos que ser homosexuales. Es decir, que los homosexuales nos impongan que tenemos que ser como ellos. No se debe en ninguno de los dos casos, ¿verdad? Esta fue la discusión que dio A.T. Jones. Estaba luchando por un principio de libertad, con una institución gemela que acá nosotros vimos. No es una historia nueva, es una historia que se repite, es una historia que se repite acá en la ley del esclavo fugitivo y que nosotros repetimos acá en la ley dominical. ¿Y qué ha hecho siempre el pueblo de Dios? Defender la libertad personal. Y muchas veces ha sido mostrando en contra de un escrito está que la libertad de cada persona debe ser respetada, independientemente de por qué esa persona toma esa decisión. Tal vez el texto fue un poquito enredado, pero les voy a compartir la cita para que ustedes puedan hacer el paralelo y puedan comparar lo que les estoy proponiendo. Como conclusiones del estudio, ¿cuál es el principio acá? La no imposición, porque la imposición va en contra del carácter de Dios, que es lo que estamos tratando de restablecer en esta línea que estamos mostrando, ¿cierto? ¿A qué nos lleva ese principio? A resguardar a la minoría. Y realmente si nosotros tenemos una mente razonable, pues no vamos a pensar en obligar a otros. Eso no tiene ningún principio, ninguna base bíblica, no es un principio bíblico el obligar a otros. Y es lo que está haciendo el cristianismo conservador. Así como en el tema de la esclavitud, nosotros debemos revisar el tema del matrimonio, ¿cierto? Porque voy a tener acá la presentación. Porque así como en la esclavitud teníamos un escrito está y hoy podemos identificar muchos escritos está para oponernos y dominar a esta minoría y socavarle sus derechos, pues ahí tenemos varios ejemplos históricos como adventistas del séptimo día que nos dicen que no debe ser. No debemos tomar históricamente hemos visualizado y a través de la línea de progresión que nosotros no podemos tomar literalmente un escrito está y aplicarlo a nuestro día, a nuestros días, ¿cierto? Ni a Abraham ni a Moisés. Tenemos que identificar cuál es el principio que está guiando su actuar. Y además estudiarlo con la metodología correcta
y en el contexto histórico correspondiente. Como adventistas, como pueblo de Dios, nosotros no hemos estado nunca del lado del cristianismo conservador. Y en este momento la iglesia adventista está en ese lado, en el tema de derechos de la población LGBT. Y todos los temas con los que tuvo que lidiar Atellón son los mismos con los que tenemos que lidiar nosotros, ¿sí? Entonces tenemos también la base para poder reconocer cuál es el camino correcto en este y en muchos otros temas. Nosotros no podemos pensar en que debemos darle ciertos derechos o quitarle ciertos derechos a alguien porque los derechos son inalienables. Y el matrimonio, así como el sábado, es una institución que Dios estableció para el crecimiento y para que nos acercáramos a Él, ¿cierto? Entonces no podemos negarle a alguien un derecho que no es de nosotros dárselo, fue de Dios dárselo. Y cuando hablamos de los 3 pecados, raza, adoración y género, todos estos son el mismo tema, ¿cierto? Todos estos nos están llevando a una línea de restauración, a un Edén como Dios en el principio lo creó. Hacia allá es que vamos caminando, hacia adelante, no tomando citas de atrás de Moisés y de Abraham para justificar la opresión que hoy ejercemos sobre ciertos grupos. Entonces, la historia repitiéndose para que nosotros no digamos que tenemos excusa o que no entendimos o que no supimos, porque ya esto que estamos viviendo hoy ya ha ocurrido antes. Bueno, eso era lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Perdón, ¿puedo agregar una cosita que hace rato que la tenía, pero no quería interrumpirte? Que independientemente de que son las dos instituciones gemelas, también Elena de White dice que son ley. Y creo que eso le da todavía una fuerza mucho mayor. En esa cita que tú mostraste, dice que son instituciones gemelas y que son ley. Eso tiene que hacer abrir los ojos, ¿no? Así es. Gracias. De nada. Bueno, yo pienso que entonces podemos cerrar y si quieren que discutamos algún punto de lo que mencioné, pues lo podemos hacer luego de la oración. ¿Qué les parece? Entonces, querría pedirte antes porque si no después nos despedimos y no me da el tiempo, de si podés pasarnos los 2 pizarrones, las dos, lo que escribiste. Voy a pasarte un texto que tenía aquí, guía, de lo que había estudiado, porque en verdad quedaron muchas, yo creo que ni vas a entender cuando te pase esas fotos del pizarrón, más bien te mando las notas. Bueno, como quieras. Muchas gracias. Bueno, a ti. Entonces vamos a cerrar con una oración y ya si queremos discutir algo, lo podemos hacer. Amado Señor, te damos gracias, mi Dios, por este lindo sábado que nos has regalado. Gracias porque has abierto nuestros ojos en muchos aspectos, Señor, para reconocer quién eres tú, Señor, para despojarnos de la imagen de un Dios malvado, castigador y opresor, y mostrarnos tu verdadero carácter, mi Dios. Te pido, Señor, que nos ayudes a no solo abandonar la forma, sino el espíritu de adoración equívoco que hemos tenido y hemos acariciado por tanto tiempo. Y te pido que nos ayudes a ser instrumentos tuyos, instrumentos de justicia y de verdadero amor al prójimo, Señor.
Te pido que te quedes con nosotros en esta semana que inicia, que bendigas a cada uno de los participantes y de quienes hacen parte de nuestro movimiento alrededor del mundo, Señor. Gracias por tu misericordia y amor en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Yesenia. Estuvo muy, Gracias, muy Yesenia. claro, muy interesante y me encantaron las líneas, aunque a ti no